Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver hoy desde el versículo 14 hasta el final del capítulo, en el versículo 23. ¿Quién de vosotros cree que Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para ti? ¿Hay alguien aquí que lo crea? Por ahí veo una mano. ¿Alguien más lo cree? Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para ti. Me gustaría que tuvieras esto en mente durante todo el tiempo. De verdad que lo tiene. Te aseguro que lo tiene. Dios tiene cosas que no esperas. Dios tiene regalos impresionantes ahí listos para dártelos. Quizá algunos de los que habéis levantado la mano, quizá todos, estáis pensando, vale, pero si Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para mí, entonces ¿por qué mi vida no parece tan extraordinaria ahora mismo? ¿No? Si Dios tiene cosas muy, muy buenas, si Dios tiene bendiciones tremendas preparadas para darlas a mi vida, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Dónde están esas bendiciones, Dios? ¿Por qué estoy pasando por este desierto que estoy pasando ahora mismo? ¿Por qué estoy en este momento en una vida tan poco extraordinaria? Pues el último día nos quedamos con un chico, un muchacho, David, que nada más y nada menos había sido ungido como rey de Israel, cuando ni siquiera su padre daba un duro por él. Que allí en medio de sus hermanos tan grandes, tan fuertes, tan listos, tan poderosos, él tan chiquitito, él que no valía para nada, que no contaba para nadie, había sido ungido en medio de todos ellos como rey de Israel. Entonces, qué vida tan extraordinaria, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. Ahora a David le van a poner la corona y va a ser el rey, y colorín colorado, y este cuento se ha acabado, y a ser felices y comer perdices, ¿no? Ahora mismo, de hecho, tenemos una situación que la tendremos durante bastante tiempo en la historia que vamos a estar viendo, que estamos estudiando juntos. Es un momento en el que hay dos reyes. Dos reyes ungidos, Dos reyes ungidos por Samuel, el hacedor de reyes. Dos reyes, pero solo uno tiene una corona en la cabeza. Dos reyes, pero solo uno tiene ejércitos bajo su mando. Dos reyes que de hecho hay uno que tiene y otro que no tiene. Pero también el que tiene ha sido rechazado por Dios, pero el que no tiene ha sido aceptado por Dios. ¡Qué situación tan extraña!, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Pues vamos a leer a partir del versículo 14 del primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor, le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora a nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, para que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tocaba el arpa y lo tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por esta porción de tu escritura. Muchísimas gracias por el maravilloso ejemplo que tenemos en David, que ahora mismo no parece que esté haciendo cosas extraordinarias, pero está haciendo lo que debe, Señor. Y ayúdanos a ser obedientes en lo poco, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues el texto que estamos viendo empieza con una declaración.
el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y esto es algo que es un espejo, es diametralmente opuesto de lo que estaba pasando con David. ¿Qué es lo que dice el versículo justo anterior? Al final del versículo anterior dice que Samuel lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Así que el Espíritu de Dios vino sobre David y se fue de Saúl. No sabemos si exactamente en el mismo momento, pero fue en el mismo proceso. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre David poderosamente, dice, para darle poder, para darle fuerza. Y en el mismo momento se apartó de Saúl. Pero no solamente dice que se apartó de Saúl. Para Saúl, la consecuencia de haber desobedecido no fue solamente que el reino le fue quitado y que el Espíritu de Dios salió, ya no estaba con él, sino que dice que Dios envió un espíritu malo para atormentarlo. Cuando dice para atormentarlo, esta palabra literalmente quiere decir para aterrorizarlo, para darle miedo. Y entonces aquí nos empezamos a poner así un poco las cejas y un poco arqueada. ¿Que Dios hizo qué? ¿Que Dios envió un espíritu malvado a Saúl? ¿Pero qué está pasando? Parece que o no conocemos bien a Dios, o algo aquí no estamos entendiendo, ¿verdad? Quizá es por la palabra malo. La palabra malo, en hebreo, tiene un rango semántico, una serie de significados muy amplia, ¿vale? Puede significar, como quizá es la primera cosa que se nos viene a la mente, un espíritu que es moralmente corrupto, ¿verdad? Un espíritu que es malvado. Un demonio. Entonces, enseguida nos rechina bastante a los oídos el pensar que Dios ha cogido un demonio y ha dicho, vete donde Saúl a tocarle las narices. ¿Cómo es esto? Pero puede ser esta palabra, se puede traducir como un espíritu que produce un efecto malo. Un efecto no deseable. Yo creo que esto es lo que ocurre. También hay otras personas, por ejemplo, que podría ser perfectamente, que piensan que era un demonio, un espíritu malvado, y que Dios sencillamente lo que hizo fue permitirlo e introducirlo dentro de sus planes, como hace a veces Dios, que incluye los pecados y la obra incluso de Satanás para cumplir sus propios planes. Pero yo creo que lo que está aquí ocurriendo es que Dios envió a un espíritu a su mando. No tiene por qué ser un espíritu malvado, pero es un espíritu que infligía juicio a Saúl. Es un espíritu que le atormentaba, que le aterrorizaba, que le afectaba su mente y que le estaba haciendo daño. Tal es la situación de Saúl, tan desastrosa es la situación de Saúl delante de Dios, que fijaos, esta es la única vez en todo el Antiguo Testamento que vemos como un espíritu está atormentando a una persona en específico. En todo el Antiguo Testamento. Es verdad que en el Nuevo Testamento vemos otros casos, por ejemplo, de los endemoniados que Jesús libera. Pero en todo el Antiguo Testamento este es el único caso. Saúl se había salido del lindero, del camino que Dios había dado. Dios había dado un camino a Israel, por medio de su ley, por medio de la Torá. Dentro de este camino Dios les aseguraba, les prometía que en este camino hay justicia, en este camino hay vida, pero si os salís de este camino, lo único que vais a encontrar va a ser injusticia, lo único que vais a encontrar va a ser muerte. Es decir, básicamente el pacto que Dios hizo con los judíos, con los israelitas, fue: si vosotros me obedecéis y seguís este camino, iréis directos a la vida. Si vosotros os salís de este camino, si vosotros me desobedecéis, entonces os vais a encontrar conmigo de frente. Ya no voy a estar a vuestro lado, voy a estar delante de vosotros, os voy a parar los pies de cualquier manera posible, incluso aunque esta manera sea la muerte. Y esto es precisamente lo que estaba ocurriendo con Saúl. Saúl había sido entronizado al más alto nivel. Él había sido puesto como rey sobre todo Israel. Y él había usado su posición como rey para ir en contra de la autoridad de Dios, como hemos estado viendo. Así que ahora Dios había quitado el poder sobrenatural que había puesto sobre él y sobrenaturalmente le ha enviado un espíritu que le produce mal. Un espíritu, creo que este espíritu le afectó
psicológicamente, porque de hecho después en la vida de Saúl, en la historia de Saúl, vemos como es algo que, bueno, viene y va, en algunos momentos está, en algunos otros momentos, también lo vemos en este texto, no es algo que constantemente lo tiene, no es este temor o estos problemas psicológicos no los tiene constantemente, pero por ejemplo vemos en él doble personalidad, bipolar. Es una persona psicótica, es una persona que de repente tiene paranoias y pues lo veremos después cuando va, a pesar de amar a David, va a matarle a saco. Entonces, ¿esto es un problema psicológico de Saúl? Yo creo que sí, es un problema psicológico de Saúl, pero es un problema psicológico causado por un motivo espiritual. Y este motivo es un espíritu que vino de parte de Dios. Así que los siervos que tenía alrededor dieron un diagnóstico a Saúl, y creo que un diagnóstico bastante acertado. De hecho, dieron en el clavo, ¿no? Hay un espíritu malo de parte de Dios que te está causando esto. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que puedes hacer para intentar al menos reducir un poco los síntomas de este mal que tienes? Pues que toque a alguien el arpa delante de ti, y entonces se irá esta influencia negativa del espíritu. Un poco raro, ¿no? ¿Por qué no tenemos aquí? A ver, señores de la alabanza, ¿por qué no tocamos el arpa? De hecho, hay varias veces, no sé exactamente qué pasará, también esta palabra se puede traducir como la lira, ¿vale? Pero hay varias veces en el Antiguo Testamento en la que la influencia del arpa se quita influencias negativas. No sé exactamente por qué, es una broma lo del arpa, no hace falta que nadie aprenda a tocar el arpa y se esté 10 años en el conservatorio para... Pero el caso es que dieron en el clavo con lo que necesitaban. Y entonces Saúl dijo, venga, a buscar a alguien que sepa tocar de verdad el arpa, ¿eh? Alguien que lo sepa tocar muy bien. Creo que en este caso, como digo, sería la lira, porque un arpa es muy grande y la lira es como un arpa más chiquitita, ¿verdad? Y David, pues si estaba en el campo, él no se podía llevar el pedazo de arpa allí mientras cuidaba las ovejas, él se llevaba pues una cosa un poco más manejable, ¿no? Entonces, pero hubo un siervo de Saúl que dijo, yo conozco a alguien. Yo creo que ha pasado un poco de tiempo, no sé exactamente cuándo, desde el momento en el que David fue ungido hasta este momento, porque aquí la fama de David ha crecido, si os fijáis, al menos para llegar hasta este siervo de Saúl, hasta la misma corte del rey maldito, ha llegado esta influencia de David. Y dice, yo conozco a un hijo de Isaí de Belén. Belén, recordáis, lo vimos en el mapa el otro día, no está muy lejos de Gabaa, que era la capital del reino donde tenía la corte Saúl. Pero fíjate cómo describe a David, este siervo de Saúl, le dice que sabe tocar. Vale, este es el requisito indispensable. David sabe tocar, eso te lo aseguro. Le he escuchado tocar y es una maravilla, es un virtuoso. Toca muy bien. Vale, pues cumple. Es poderoso y valiente, hombre de guerra. Bien, ¿no? Ya veremos en el próximo capítulo, que por cierto, no os lo perdáis, tenemos la batalla de Ela. En el próximo episodio. Entonces, es un hombre fuerte y valiente, un hombre de guerra. ¿Por qué? Porque ha matado a mucha gente, ha luchado en batallas. No, ha luchado con sus manos contra osos y contra leones. No es cualquier cosita, ¿eh? Es prudente en su hablar. No es un bocachancla, no dice las cosas así a lo loco y a lo tonto. No, es un hombre sabio, o un muchacho sabio. En este caso, hombre bien parecido, ya lo estábamos viendo. David, con su cara de ángel, era un tío guapo. Pero fíjate lo que dice al final, el Señor está con él. No como contigo, Saúl. Por cierto, se me ha olvidado decir. Y no sé, pues Saúl dice que en este momento amó a David y tal, entonces no se pararía a pensar, pero por lo que estaba diciendo este hombre, estaba poniendo el currículum de David y estaba diciendo, cuidadito Saúl. ¿Recuerdas, Saúl, que Samuel te había dicho que hay un prójimo tuyo pero mejor que tú? ¿Que va a tener el reino? ¿Cuáles son los requisitos que debería tener? Ah, sí, estos que tiene David. El Señor está con él, en contraposición con Saúl. Así que Saúl dijo, venga, mandádmelo traer, enviad a Isaí a decirle,
que traiga a su hijo, Isaí cargó un burro con unas provisiones y tal. Estas provisiones yo creo que realmente eran las provisiones para que comiera David, eran para David, no eran para Saúl, algo así como un regalo o algo así. En este momento todavía no estaba instituido un sistema de impuestos o algo así, una serie de cosas burocráticas para poder mantener el Estado y cosas así por el estilo, como hoy por ejemplo tenemos, o más adelante cuando la monarquía estuviera más asentada. Entonces Isaí realmente lo que hizo fue enviar la comida para que comiera David, para que, pues mira, que va a estar allí una semana o lo que sea, pues le llevo la comida para que pueda estar allí él tranquilo y nadie le tenga que estar dando de comer, porque no hay nada para darle de comer, entonces el pobre no tendría que comer. Así que David fue para allá y dice, versículo 21, que le servía. Y esto es interesante. David, el rey ungido, David el aceptado por Dios, David sobre quien estaba el Espíritu Santo, David el que tenía los recursos, tanto físicos como hemos visto, como espirituales, como legítimos, incluso familiares que hemos estado viendo de Booz y Ruth, ¿verdad? Servía al rey maldito. Y mientras que estaba haciendo esto, estoy convencido de que David recordaba el día en el que el venerable profeta Samuel le había ungido como rey de Israel. Le había ungido como rey de Saúl. Pero David no hizo absolutamente nada para intentar traer este momento. Nada. David sabía que Dios se lo había prometido, David sabía que Dios lo haría. Punto. Eso no era un problema de David. David no era el que tenía que mover los hilos. David no era el que tenía que intentar hacer que se sintiera muy mal y vamos a intentar tocar el arpa a ver si desafina un poquito para que se sienta peor Saúl y a ver si le da un jamacuco y... No. David servía a Saúl. Le servía de tal manera, con tanto ahínco, con tanta fuerza servía a este hombre, que Saúl llegó a amarlo profundamente, como a uno de sus hijos, como más adelante en otras ocasiones dice el mismo Saúl, que le ama como a su propio hijo. David, después de que fuera ungido por Samuel, volvió a su vida cotidiana, a su vida normal, a su día a día, pero jamás olvidó ese día. Jamás olvidó el momento en el que el aceite que indicaba que él era el escogido, el Mesías, se derramó sobre su cabeza. Así que David lo tomó como: yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para estar a la altura del honor que Dios me ha dado. David estaba pensando: mientras que llegue el momento extraordinario que Dios me ha prometido, yo voy a obedecerle en los momentos ordinarios que yo tengo que pasar a lo largo de mi vida. Incluso aunque tenga que estar sirviendo a un loco, incluso aunque tenga que estar sirviendo a un rey maldito que usurpa mi trono, el trono que Dios me ha prometido a mí, que debería estar yo ahí sentado, me da igual. Yo voy a ser fiel, yo voy a obedecer a Dios en lo ordinario y Él se ocupará de darme lo extraordinario. Básicamente David dice: pase lo que pase, aunque no entienda qué es lo que está pasando, yo voy a obedecer. Y algún día David lo entendería. Algún día David, en el futuro, cuando mirase atrás, podría ver cómo Dios estaba moviendo los hilos. El autor de Samuel no está tan interesado en los movimientos o en los hechos políticos que llevaron a la caída de Saúl y al ascenso de David. Él estaba más interesado en los motivos espirituales que llevaron a la caída de Saúl y al ascenso de David. Y es precisamente esto lo que estamos viendo aquí. Él en el futuro entendería perfectamente que Dios había tomado un corazón, como estábamos viendo el otro día. Dios había tomado un corazón sencillo, un corazón que confiaba en Dios, y lo estaba haciendo pasar por un proceso quizá doloroso, quizá en el que había muchos más porqués
respuestas en la mente de David, pero para que Dios moldeara el corazón de David, para llegar a ser el corazón que Dios quería que fuera, un corazón que se sometía, un corazón que obedecía, un corazón que era sensible, un corazón que sabía que podía confiar en Dios en absolutamente todo, pero también un corazón que sabía que dependía de Dios en absolutamente todo. Esto es lo que ocurrió con el corazón de David, con lo que ocurrió en el terreno espiritual que estaba pasando aquí. Así que Saúl le dijo a Isaí, el padre de David: me lo quedo. Puedes olvidarte de tu hijo porque se va a quedar aquí en la corte, va a estar conmigo. Le nombró su escudero, el que le llevaba la armadura, el que le ponía la armadura, el que lo tenía más cerca. Fijaos qué momento, qué ocasión para David. En el momento en el que David se escondiera una daga por ahí, mientras que le está poniendo la armadura, tocotó: rey, aquí estoy. Pero no, David no hizo eso. David no hizo absolutamente nada de eso. Lo único que hizo David fue servir a Dios mediante el servicio al rey maldito, al rey ilegítimo. Pero a David eso le daba exactamente igual, porque él servía al Dios legítimo, al Dios auténtico. Y cada vez que venía el espíritu malo sobre Saúl, David tocaba el arpa y el espíritu se iba, y la música calmaba a la fiera. En este texto podemos ver bastante claramente cómo actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que es diferente la manera en que actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a la manera en que actúa el Espíritu Santo ahora en los tiempos de la Iglesia, después de que Cristo haya vuelto, después de que vino el Espíritu Santo en Pentecostés a fundar la Iglesia. ¿Por qué? Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento la venida del Espíritu Santo sobre alguien no tiene nada que ver con la salvación del alma, no tiene nada que ver con la salvación del infierno eterno. Lo que hace el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento al descender sobre alguien es capacitar, es empoderar a alguien, darle fuerza, darle poder, darle las capacidades que necesita para llevar adelante una obra. En este caso, ser rey sobre Israel. Así que ahora David está capacitado para ser rey, porque ha sido elegido por Dios y porque tiene el Espíritu Santo para poder hacerlo. Sin embargo, Saúl no tiene la capacidad para ser rey. ¿Por qué? Porque Dios le ha rechazado, y esto se evidencia en el hecho de que el Espíritu Santo se ha retirado de él. También otra de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo puede ir donde alguien y retirarse. No es una cosa que se queda para siempre. Sin embargo, en el Espíritu Santo es diferente. El ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en los tiempos en los que vivimos ahora, es algo absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos el bautismo del Espíritu Santo desde el momento de Pentecostés. Cada persona que confía en Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo desciende sobre él. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es el mismo momento en el que alguien cree en Cristo como su Salvador. Así que sí que ahora sí está absolutamente vinculado a la salvación. Tan vinculado está a la salvación que Dios mismo dice, por medio de Pablo, que el Espíritu Santo es las arras, la seguridad de nuestra herencia eterna. Si el Espíritu Santo se fuera de nosotros, eso significa que perderíamos la herencia eterna. Pero esto no es así. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre alguien, el Espíritu Santo se queda. Puede ser que se quede como apagado, puede ser que acallemos la voz del Espíritu Santo, puede ser que no estemos aprovechando los recursos que el Espíritu Santo nos da y que por lo tanto estemos intentando ponerle contra un rincón de nuestro corazón, pero eso no significa que el Espíritu Santo se va. Y básicamente, entendiendo esto, podemos entender algunos de los creo que las comprensiones erróneas que tienen algunos hermanos nuestros, sobre todo hermanos carismáticos pentecostales, al confundir la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque por una parte, ellos piensan que el Espíritu Santo es algo que está
no está unido a la salvación, la venida del Espíritu Santo, y que por lo tanto, cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, el bautismo del Espíritu Santo es una segunda unción, es una segunda bendición, es algo que no tiene que ver con la salvación, sino que capacita a la persona para una obra en concreto. Entonces es lo que, pues posiblemente hayáis oído hablar de que esta persona tiene la unción, que esta persona ha venido el Espíritu Santo, ha tenido una segunda bendición y entonces está más capacitado que otras personas para servir a Dios. Falso de toda falsedad. Todos tenemos el Espíritu Santo en el momento en el que confiamos en Cristo. Y por otra parte, también está la cosa de que podemos perder la salvación. Horror de los horrores. Podemos perder la salvación si dejamos de confiar, si dejamos de servir, si dejamos de obedecer. No. No y no. Porque el Espíritu Santo viene para quedarse. Y el Espíritu Santo es el seguro de vida. El Espíritu Santo nos da la absoluta seguridad de que Dios va en serio con nosotros, incluso aunque nosotros dejemos de ir en serio con Él. ¿Vale? Esto no quiere decir que podamos confiar en Dios o decir un día una oración, esto de que hemos dicho alguna otra vez, que un día hice la oración y ahora voy a vivir, a hacer lo que me dé la gana. No, porque pues posiblemente eso lo que indique es que para empezar nunca has confiado en Cristo, eso para empezar, y para seguir, acuérdate de lo que hemos estado diciendo. Si Dios no está a tu lado, Dios está enfrente. Y si Dios te ama, Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Así que si tú eres un hijo de Dios y quieres vivir de la manera que a ti te da la gana, prepárate, porque vienen curvas. Y simplemente para terminar, antes de intentar ver algunas maneras en las que podemos aplicar ese texto a nosotros, veo muy claramente aquí, y me gustaría también que lo comentáramos brevemente, que podemos malentender lo que está ocurriendo aquí en un sentido como una falsa dicotomía, o dos cosas que no tienen nada que ver, entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Esto es algo de lo que hablaremos más intensamente dentro de no mucho tiempo, pero simplemente vamos a pensar juntos. Si es Dios el que ha enviado el Espíritu Santo sobre David, y es Dios el que ha retirado el espíritu de Saúl, y de hecho le ha enviado un espíritu que le haga mal a Saúl, entonces ni David es responsable por lo que hace, porque es el Espíritu Santo que lo está haciendo, ni Saúl es responsable por lo que hace, porque realmente está siendo una víctima de que el Espíritu Santo le haya sido retirado, ¿entendéis? Simplemente, rápidamente, para que tanto Saúl como David, a pesar de toda esta influencia espiritual, tanto positiva como negativa, que estaban teniendo, eran absolutamente responsables de sus actos y eran libres de escoger. Ya estuvimos hablando brevemente en cuanto a esto, cuando estábamos diciendo de, ¿pudo Saúl haber sido un buen rey? Si era el rey que habían pedido el pueblo de Israel. Saúl pudo haber sido un buen rey. Saúl, al ver que el Espíritu Santo se había retirado, Saúl, al ver que Dios le estaba disciplinando, pudo haberse arrepentido. No creo que Dios le hubiera devuelto el reino, pero pudo haberse arrepentido, pudo haber sido perdonado por Dios. Pero esta no es la salida que buscó Saúl. Saúl lo que hizo fue intentar seguir adelante, seguir en sus 13, seguir desobedeciendo. Él seguía siendo responsable de sus actos. Así que, si es verdad, Dios estaba actuando en medio de las circunstancias. Dios envió al espíritu malo a Saúl. Y como consecuencia de esto, David entró al servicio de Saúl. Y como consecuencia de esto se inició toda una historia que llevó a la caída de Saúl y al ascenso de David. Dios estaba actuando en medio de todo esto, pero tanto Saúl como David siguieron tomando sus propias decisiones. Así que la caída de Saúl, el ascenso de David, fueron una obra soberana de Dios, absolutamente. Pero también Saúl
y David tomaron sus decisiones y fueron responsables de lo que hicieron. ¿Me entendéis? Son las dos cosas al mismo tiempo. Por eso digo, no hay una dicotomía aquí. Hablaremos más acerca de esto. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar a nuestras vidas esta historia, esta maravillosa historia que hemos estado viendo? Pues para empezar, como estaba diciendo, podemos vivir en unas circunstancias en nuestra vida, un momento en nuestra vida que parece muy poco extraordinario. Podemos estar viviendo en medio de desiertos, atravesando desiertos que no entendemos y con preguntas que no tienen respuesta. Y no sabemos por qué está ocurriendo esto. Y no sabemos por qué está ocurriendo eso, por qué ha ocurrido eso con tu cuñado, Asunción. No lo sabemos. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Y por qué se tiene que atravesar la muerte en mi camino? ¿Por qué tiene que atravesar la enfermedad? ¿Por qué tiene que venir la crisis? ¿Por qué tenemos que pasarlo mal? ¿Por qué mi hijo hace lo que hace? ¿Por qué mi marido, mi mujer me trata de la forma que no debe o a mí no me gustaría? ¿Por qué? No te voy a dar una respuesta porque no la tengo. Pero sí te puedo decir una cosa. Puedes confiar, puedes descansar en medio de situaciones que no entiendes. Puedes descansar en medio de situaciones que no controlas, porque conoces a la persona que las entiende y las controla. Y porque esa persona, si tú has creído en Cristo, es tu Padre, ni más ni menos. Puedes estar tranquilo, no necesitas respuestas para confiar en Dios. Él tiene todas las respuestas y algún día las sabrás. De la misma manera que ocurrió con Saúl, estábamos hablando antes de esto, si hemos confiado en Cristo, significa que no podemos ponernos de perfil con Dios. No puedes confiar en Cristo y seguir viviendo tu vida como si no confiaras en Cristo. Esa es la vía de Saúl. Esa es la vía que acaba mal. Saúl no solamente experimentó las consecuencias naturales de su desobediencia. Saúl se puso en contra de Dios, así que Dios se puso en contra de Saúl. Y le humilló, y le derrotó, y le mató. Dios no se anda con medias tintas, ¿eh? Con Dios no se juega. Y muchas veces es la actitud que tenemos. No, porque es que yo merezco, yo necesito, es que mira cómo me han tratado, es que mira de qué manera. No. Miremos a nuestro Dios, obedezcamos a nuestro Dios, incluso aunque eso signifique humillarnos. ¿Te imaginas qué humillación estaba sufriendo David, sabiendo quién era, sabiendo a quién servía? Dios se lo premió. No nos pongamos en contra de Dios, no empecemos a desobedecer a Dios en nuestra vida, porque eso siempre lleva a la muerte. Decíamos que David estuvo dispuesto a obedecer en lo ordinario hasta que llegó lo extraordinario. Y pues volvemos a la idea del principio. ¿Sabes? Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para ti. Dios tiene cosas impresionantes preparadas para ti. Quizá no las cosas que estás imaginando. Que me toca el euromillón, o que... No. Pero si no es eso, te aseguro que es porque es algo mejor, ¿eh? Ahora, me acuerdo mucho de algo que nos decía bastante alguien en el seminario en Sefobán, que decía que él se imaginaba el cielo algo así como un almacén enorme. Un almacén enorme donde cuando vayamos podamos estar viendo allí un montón de bendiciones que nos hemos perdido. Y allí puede estar pues Jesús o otro, San Pablo, por ejemplo, y nos está diciendo, pues mira, esto es lo que Dios tenía preparado para ti, y no te lo dio. Y esto es lo que Dios tenía preparado para ti en esa otra ocasión, y no te lo dio. ¿Por qué no te lo dio? Porque tú no obedeciste. Porque la inmensa mayoría de las promesas de Dios, de los planes tan maravillosos que Dios tiene para ti, solo te los va a dar si ve que te lo mereces, en un sentido, ¿entendedme? Si ve que le estás obedeciendo y si ve que van a ser buenos para ti. Si tú y yo estamos desobedeciendo, vivimos desobedeciendo a Dios, Él no nos va a dar nada, ningún recurso que nos ayude a seguir desobedeciendo a Dios.
Él nos va a quitar todos los recursos para impedir que sigamos desobedeciéndole. Es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Dios tiene cosas extraordinarias, impresionantes, preparadas para ti. A veces pensamos, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a empezar a ofrendar de la manera que Dios quiere cuando consiga ese trabajo. Yo voy a empezar a servir en la iglesia cuando mi marido cambie. Yo voy a empezar a hacer esto y lo otro cuando me toque el euromillón. Y yo voy a empezar a hacer esto y lo otro cuando a mí me empiecen a tratar bien mi jefe. Y cuando pase esto, yo haré esto. Y intentamos hacer chantajitos a Dios, ¿verdad? No, yo voy a empezar a servirte cuando tú empieces a mí a dar lo que me tienes que dar. Venga, empieza tú. Y sabes, así ha sido. Dios ha empezado. Ha empezado Él. Él ha empezado, a ver si te parece poco, enviando a su Hijo Jesucristo para que derrame la última gota de su sangre por ti. ¿Os acordáis cuando estábamos diciendo que Jesús tenía que levantarse sobre sus heridas clavadas en las manos? Solamente para poder echar un poquito de aire. ¿Te parece poco? A lo mejor es que nos tiene que dar un poco más. Y los tiempos que pasamos en el desierto, muchas veces, son oportunidades. Son entrenamientos que Dios nos da para que podamos salir de ese desierto y alcanzar metas mucho más allá de lo que jamás hemos imaginado. Así que, ¿quieres tener esas cosas extraordinarias que Dios tiene para ti? ¿Le obedecerías en lo extraordinario? Si no le obedeces en lo ordinario, el que es fiel en lo poco, Dios le pondrá sobre mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, Dios no le va a poner sobre mucho. Es que no lo va a hacer. Dios tiene muchas cosas extraordinarias preparadas para ti que no te las va a dar. Se las va a guardar en el bolsillo o se las va a dar al que tienes al lado. Si no empezamos a obedecerle ahora mismo. Si no eres quien debes ser ahora, no serás nunca quien Dios quiere que seas. Eso de estar posponiendo hasta que Dios me dé, eso es una mentira. Me gustaría terminar hace bastante tiempo, probablemente algunos de vosotros la conozcáis. Había una canción hace ya bastantes años, probablemente los españoles que estáis aquí la hayáis escuchado bastantes veces, de Marcos Vidal, que se llamaba Buscadme y viviréis. Y simplemente voy a leer, es preciosa, si queréis después buscarla y para escucharla, es de las mejores canciones en este sentido que hay. Pero voy a leer un par de porciones. Dice así: cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Y al final justo dice, esto es lo que Dios contesta: si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito, como antaño, buscadme y viviréis. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por el ejemplo tan fuerte de David. Hasta ahora no le hemos visto decir una sola palabra a David, y lo único que le hemos visto hacer es servir. Y ya está. Y es un ejemplo tan grande para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo poco. Ayúdanos a ser fieles en el sitio en el que tú nos has puesto. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos sobre todo a agarrarnos a ti, porque es tu Santo Espíritu el que nos da la fuerza que necesitamos. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a servirte. Y ayúdanos a estar a la expectativa, sabiendo que tú estás obrando en nuestras vidas para nuestro bien y para tu maravillosa gloria, Señor. Ayúdanos a ser más como David. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado en Jesús como su Salvador, Dios. Que hoy sea el día en que se rindan definitivamente y clamen a Cristo y digan: Señor, sálvame, porque te necesito, Cristo. Y te pido que todos nosotros podamos seguir clamando esto
Señor, sálvame, porque te seguimos necesitando cada día, cada momento de nuestras vidas. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.